Bien, seguimos en la iglesia de Pedro Galicanto y acá vemos un modelo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. No es el mejor de todos, pero sí es un muy buen modelo para entender cómo era la ciudad en esos tiempos. Bueno, primero de todo empiezo, lo tengo acá cerca, que es la, el estanque de Bethesda, el lugar donde Jesús hizo uno de sus milagros, donde curó un paralítico, si bien recuerdan, eh, que está muy cerca de donde empieza la Vía Crucis. Lo que estamos viendo aquí es la puerta norte, lo que es la puerta de Siquem hoy en día, que en ese momento es la puerta de, bueno, en realidad no en ese momento, pero después se pasa a llamar también la puerta de Estéfanos, porque ahí es donde San Esteban es apedreado. Y aquí vemos el Santo Sepulcro, el lugar de la crucifixión de Jesús, ¿no? De la crucifixión, del entierro y de la resurrección. Visitamos ese lugar. Para el que lo quiere ver, les dejo un link. Y aquí vemos la calle esta que vemos, la avenida esta larga que vemos, en realidad vemos la división de dos avenidas, una que va para la derecha y otra para la izquierda. La de la derecha se llama naturalmente el Cardo Occidental, que era la avenida que cruzaba de norte a sur, como en las ciudades romanas. Recordemos que todo eso en la época de Jesús, en el siglo I, estaba bajo conquista romana. Y el Cardo va de norte a sur y como pueden ver a la derecha está el Santo Sepulcro. Y en la época bizantina, ya en el siglo IV, cuando se empezaron a levantar las iglesias, cuando se construye el Santo Sepulcro, se hacen desfiles en festividades desde el Santo Sepulcro hasta lo que se llama la iglesia de Agia Zion o la NEA, que está en el monte Sion, que nosotros también visitamos ese lugar. No que hoy en día existe esa iglesia, pero en la época bizantina sí existía, era una iglesia gigante que vendría a ser esta misma que estamos viendo acá, esta misma iglesia que, eh, que está en la parte sur, y esto ya es el monte Sion. Muy bien, y aquí mismo estamos viendo, acá abajo ya podemos ver la iglesia de Pedro Galicanto, que era el lugar, la casa del sumo sacerdote. Como pueden ver, se puede ver toda Jerusalén desde esa misma época. Lo que vemos ahí, el gran rectángulo grande que me voy a acercar, es el, perdón, es lo que llamamos el área del templo, ¿no? Aquí estaba el templo de Jerusalén en la época de Jesús. Antes pudimos ver la puerta dorada y aquí estaba lo que llama el monte del templo. Volvemos a ver, ahí se ve el Santo Sepulcro y la iglesia de Aguiación, y allí podemos ver la iglesia del estanque de Bethesda, que encima de este mismo estanque se construyó una iglesia. Es un buen modelo, una buena maqueta para poder entender un poco cómo era Jerusalén en esos tiempos. De donde está este mismo modelo, podemos ver, tenemos una vista espectacular desde esta iglesia de todo Jerusalén. Si bien los árboles nos tapan un poco, pero ahí se puede ver ya enfrente el Monte de los Olivos, se puede ver parte de la mezquita del Aqsa, que ahí mismo está lo que es el Monte del Templo, ¿no? Antiguamente el Monte del Templo, que hoy día se llama la Explanada de las Mezquitas. Depende a quién le pregunten, pero bueno, hoy en día hay mezquitas, ahí no hay ningún templo judío. Eh, y bueno, la verdad que aquí se puede ver la iglesia, se puede ver todo el barrio de Siloam, que Siloam es una distorsión de Siloé, Shiloah, que ahí mismo está el estanque de Siloé, ¿no? Visitamos la ciudad de David, lo hicimos en un video, y vamos a ingresar ahora mismo en la iglesia de Pedro Galicanto, que es la iglesia donde hay muchos hallazgos arqueológicos. Entre ellos se descubrió una casa y un calabozo, y una casa que era una casa no de cualquier persona, sino una casa de una persona que tenía mucho dinero, y por eso se lo asocia con el sumo sacerdote, con Caifás en este caso, y más que se encontró un calabozo y que está muy cerca del Monte de los Olivos,
Entonces todas estas conexiones llevan a pensar que es la casa de Caifás. Vamos a entrar en la iglesia, que es una iglesia católica que le pertenece a los franceses, y vamos a visitar el interior de la iglesia y los hallazgos arqueológicos. Ahora mismo vamos a ver uno de los hallazgos arqueológicos más interesantes que tiene esta iglesia. Fíjense esta escultura, este cuadro que muestra a Jesús siendo traído por los soldados romanos. Y fíjense bien esta escalera que voy a mostrar, parte de esta escalera que está bastante deteriorada. Que esta escalera lleva nada más ni nada menos que al Monte de los Olivos. Estamos viendo enfrente el Monte de los Olivos, más cerca un poco. Y muchos dicen, como estamos en la casa de Caifás, y aquí se encontró un calabozo, dice que es muy posible que Jesús haya venido por esta escalera, lo hayan traído por esta misma escalera, y aquí es donde, por aquí vino a la casa de Caifás, del sumo sacerdote, previo a ser juzgado. Una de las 3 veces que fue juzgado, recordemos que fue interrogado por Caifás, por Anás y por último por Poncio Pilato, que ya era el procurador romano que lo sentenció a la cruz. La iglesia se llama Pedro Galicanto, haciendo referencia a Pedro y la negación de Jesús las 3 veces hasta que cantó el gallo, como podemos ver en esta misma estatua que deja bien claro de qué va esta iglesia, ¿no? El gallo, Pedro abriendo las manos con una expresión de yo no lo conozco, yo no fui, y las otras, ahí el soldado romano con los sirvientes diciendo este tiene acento de Galileo, refiriéndose a Pedro. Por supuesto que Jesús en la última cena había predecido que y había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces y iba a cantar el gallo, que fue lo que ocurrió. Seguimos recorriendo la iglesia de Pedro Galicanto. Vemos parte de los restos arqueológicos. Se ven canales de aguas, acueductos, escaleras, baños rituales. Todo, miren toda la arqueología que hay acá, toda la construcción. Por supuesto que esto no podía pertenecer a una simple persona. Esto pertenecía a alguien con muchísimo dinero, alguien de mucho poder, alguien de la élite, si se quiere decir, los la élite. Y seguimos viendo todos estos restos arqueológicos que pertenecen al posible palacio de Caifás. Cuando digo posible es porque no hay nunca un 100%, pero sí los hallazgos arqueológicos nos ayudan a entender que es muy posible que este era el lugar donde vivía el sumo sacerdote Caifás. Enfrente vemos el barrio de Siloam, de Siloé, la bandera de Israel. Y seguimos viendo toda esta arqueología, todas estas construcciones que realmente son imponentes. Ya estamos dentro de la iglesia de Pedro Galicanto. Quiero mostrarles la parte más interesante de la iglesia, que es este lugar donde muchos sugieren que era el calabozo. Como podemos ver, hay agujeros en las columnas, en las paredes, donde se podían atar posiblemente prisioneros. Esta es una de las partes más fuertes y al mismo tiempo que más emocionan a los peregrinos cuando ven el calabozo
sumado los restos arqueológicos que hay fuera de la iglesia, la escalera que lleva al Monte de los Olivos, si uno conecta todo, el resultado es que está en el lugar correcto, en el palacio del sumo sacerdote. Vamos ahora a bajar a una parte más baja de lo que era la iglesia bizantina, la primera iglesia que fue construida en este lugar, sobre los restos del palacio de Caifás. Todo esto construido sobre la roca de Jerusalén, marcas en las paredes que fueron hechas por peregrinos, y este lugar que es muy especial, que se ve generalmente cuando vienen las personas a este lugar, sobre todo los que vienen con padres espirituales, sacerdotes, pastores, siempre leen los Salmos, el capítulo 88 de los Salmos. Muy bien amigos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Aquí en la parte de afuera de la iglesia de Pedro Galicanto. Arriba de la cruz el gallo, el famoso gallo. Y agradecerles una vez más por estar con nosotros. Sigan compartiendo con amigos para que el canal pueda seguir creciendo. Por favor, compartir y seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Mientras tanto, les regalo esta espectacular vista del Monte de los Olivos. Estamos al lado de la iglesia de Galicanto, como pueden ver, que ya la recorrimos y la conocen bien. Cada vez ustedes son más expertos en Tierra Santa a través de estos videos. Y nos despedimos con el Monte de los Olivos, el famoso monte dentro del cementerio judío, el cementerio judío más antiguo. Y también quizás a ver si podemos ver el área del monte del templo. Bueno, se puede ver, pero está tapada por los árboles. A ver, ahí está, ahí la están viendo, ahí se ve la cúpula dorada del domo de la roca, que era donde estaba el templo, y aquí mismo se ve parte del muro de la ciudad vieja, que es parte de la explanada de las mezquitas hoy en día. Muy bien, eso es todo, muchísimas gracias, cuídense y nos vemos aquí paseando por Tierra Santa. Hasta la próxima.